Hola, ¿cómo están? Bueno, quiero antes que nada decir que estoy con un problema bucal, pero sentí que igual íbamos a hacer todo lo posible por intentar dar el programa de hoy, de manera que, bueno, confío en el Señor de poder hacerlo. Sobre todo porque estoy entusiasmada con así esta serie de cómo leer la Biblia, ¿no? En realidad, todos los programas han sido como leer la Biblia. Han apuntado a eso, a dar elementos, a estar leyendo juntos eh, para mejorar nuestra lectura de la Biblia. Hoy no pensé en algunos tips como vimos ayer, con respecto a mirar las palabras, a detenernos en los significados, a poder poner subtítulos propios a un pasaje, sino dar vuelta al Nuevo Testamento y poder dar una mirada de paja en los literarios más interesantes que tiene la Biblia. Los evangelios. Nosotros tenemos que la Biblia, gracias a Dios, ha sido escrita en diferentes géneros literarios, ¿no? La narrativa, la poesía, la sentencia de sabiduría, como los proverbios, profecía, cartas, y además evangelios, ¿sí? Esa posibilidad que Dios pensó tan extraordinaria que tuviéramos la historia de la vida de Jesús con 4 miradas diferentes. De repente una persona que empieza a leer puede leer Mateo y después ver que otra vez dice lo mismo porque está otra vez la vida de Jesús. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta los lectores sabios, los lectores interesados realmente en entender a ver qué pasó. Y es extraordinario que, y lo digo realmente, que el Espíritu Santo haya inspirado a 4 hombres a que escribieran la vida de Jesús desde su perspectiva, con características diferentes, en muchos casos contando los mismos episodios y sin embargo con resultados que tienen que ver con lo que impactan al lector. El que escribió un evangelio quiso contar la vida de Jesús. 2 de ellos estuvieron con Jesús, fueron apóstoles, pero 2 no. Y aún los 2 apóstoles han escrito libros muy diferentes, Mateo y Juan. De manera que vamos a dar una mirada general para que nos ayude. Cuando una persona quiere empezar a leer la Biblia, hay que decirle que empiece por un evangelio, que elija el que quiera, pero que empiece por un evangelio porque es importante e indispensable primero conocer a Jesús. Y entonces creo que hoy vamos a poder hacer Mateo y Marcos, los 2 primeros, y ver qué necesitamos ir descubriendo para que la lectura, sobre todo en Evangelio, donde están los relatos que más conoce cualquier cristiano, que la lectura nos llega desde el autor, ¿sí? O sea, creemos que el autor es el Espíritu Santo, pero acá hubo un hombre, Mateo, que en un momento de su vida decidió que tenía que contar la historia de Jesús que él había vivido de cerca. Mateo era un recaudador de impuestos, llamado publicano, y los publicanos eran muy mal vistos porque ellos recaudaban para Roma. De manera que
él también cuenta su historia, en el Evangelio cuenta su historia. Se llamaba Leví, un nombre bien israelita, Leví, pero aparentemente también lo llamaban Mateo. Pero antes de empezar con él, quiero aclarar algo importante. Como género literario, los evangelios no son biografías, ¿sí? Si fueran biografías, tendrían que tener todos los datos, por ejemplo, cronológicos, ¿sí? De fechas, de muchos más detalles que estos 4 autores no tuvieron como cosa tan importante de poner. Lucas es el que sí puso el nombre del gobernador, por ejemplo. Mateo tiene otra característica, que Lucas repite también, aunque diferente. De manera que la palabra evangelio es la palabra que en griego significa buenas nuevas. Y entonces esa palabra quedó para nombrar estos 4 libros de la Biblia, porque estas son las buenas nuevas de Jesús. Bueno, al ir leyendo el primer evangelio, el de Mateo, nos damos cuenta, primero Mateo era judío, no todos, no los 4 eran judíos, pero Mateo sí, israelita, aunque trabajaba para los romanos, era bien israelita, seguramente un hombre instruido, preparado para hacer la tarea que él hacía, y muy interesado en escribir este texto para sus hermanos israelitas. La conversión de él fue muy fuerte, fue realmente un cambio en su vida, porque él dejó todo lo que hacía para seguir a Jesús, y entonces su pasión, digamos, su pasión fue que los israelitas que hubieran conocido o no a Jesús, pero claro, él no lo escribió cuando Jesús estaba vivo. Mateo escribió, se considera más o menos alrededor del año 65. Entonces, 30 años que Jesús había muerto, la iglesia estaba creciendo por todos lados y habría israelitas jóvenes o israelitas viejos que no habían conocido realmente lo que Jesús había sido y lo que Jesús había hecho. Entonces, por eso es tan importante el hecho de que ponen muchas citas del Antiguo Testamento, porque los israelitas conocían las citas del Antiguo Testamento y era importante decir, ven, esto estaba dicho ya, o Jesús dijo esto mismo, o Jesús hizo esto que ya estaba anticipado. Y el otro tema así importante de introducción a Mateo es que Mateo habla del reino de Dios. Y Mateo quiere que los israelitas, y después lo leyeron todos los gentiles, o sea, los no judíos, Mateo quiere que se entienda que este Jesús es el Mesías del que hablaban las Escrituras y es de quien él mismo dijo que el reino de Dios venía con él. Bueno, vamos a darle una mirada. Mateo empieza, y a pesar de lo que dije, que no era una biografía tal cual como se considera, sin embargo empieza con una genealogía, algo muy interesante, que muestra también el carácter de interés en el pueblo judío, porque comienza, el libro dice así, muy seriamente, es decir, tiene una forma que la podemos ir mirando, la puede ir mirando cada lector, en descubrir, por ejemplo, que era sumamente meticuloso. Se me va la mirada al capítulo 2, dice, después de que, y muchas veces se comienza un capítulo con una indicación así temporal, sin detalle, pero que hace una hilación que hace muy fácil la lectura. Bueno, pero vuelvo al 1.1. Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esa afirmación que la leemos así
livianamente era tan importante, tan importante. Toda la profecía de que David era, después de David vendría un Mesías, acá estaba afirmada, ¿sí? Como lo que significa una genealogía. Hijo de David, hijo de Abraham. Toda la línea de lo que Dios había pensado, creado y decidido estaba confirmado acá. Y entonces, no vamos a leer esto, pero tenemos desde Abraham hasta Isaí, el padre del rey David. Y después la siguiente tanda empieza con David y termina con el último rey que fue a la deportación a Babilonia. Y después de la deportación, en el 12 lo dice, está desde Jeconías hasta Jacobo fue padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Y no solamente deja eso acá en el aire, sino dice, así que hubo en total 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 de David hasta la deportación a Babilonia y 14 desde la deportación hasta el Cristo. Mateo no pone palabras porque sí, hasta el Cristo. Ya había dicho hasta Jesús. No, acá dice hasta el Cristo. La palabra Cristo quiere decir ungido, y el ungido era el Mesías que Dios iba a enviar. Bueno, ahora Mateo no cuenta el nacimiento, cuenta del 18 al 24 rápidamente la historia de la anunciación de José, de María, y termina el capítulo hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. Algo de los eruditos que hay mayor seguridad, digamos, no sé si es seguridad, pero se cree en una mayoría de estudiosos que el primer evangelio escrito fue el de Marcos, el segundo, de manera que no se han colocado ni por extensión, ni por fecha probable. No tengo la menor idea de por qué aparece Mateo primero. Pero se dice, o se cree, que Marcos fue el primero que lo escribió y después Mateo y Lucas tomaron como base ese evangelio y de ahí escribieron lo que, según su propia experiencia, en el caso de Mateo que fue apóstol, y según lo que fueron las fuentes de Lucas. De manera que no me imagino, no lo sé si Mateo habló con Lucas y le dijo, vos contá el nacimiento con todo detalle, que yo pongo la genealogía y no tengo la mínima idea. Solamente que es tan importante la aparición de esta genealogía y después un breve resumen de la anunciación sin detalles, pero el hecho de que la concepción de Jesús fue por el Espíritu Santo. Y después comienza y trae, eso sí, la novedad de Mateo, que él cuenta la aparición de esos sabios de Oriente, los famosos reyes magos, que no eran reyes, sino eran sabios de Oriente, los que estudiaban las estrellas, y todo el episodio con Herodes. Porque el episodio con Herodes, que mandó matar a todos los niños y que hizo que José María y Jesús fueran a Egipto huyendo hasta que Herodes murió, lo que quiere marcar Mateo es que eso había sido anunciado en el Antiguo Testamento y que era la profecía que se cumplía, ¿sí? De manera que, de alguna manera, vamos entendiendo cómo un escritor de un evangelio que se vio ante la necesidad. Se dice que ya que los evangelios fueron escritos más o menos después del año 60, era importante que los hermanos cristianos de las iglesias, ya sea judíos de origen o gentiles que venían del paganismo y no sabían nada, pudieran entender
cómo Jesús apareció, su origen, su obra, hasta su muerte en la cruz, ¿sí? Lo único que es igual en los 4 es que terminan con la muerte de Jesús, la resurrección. De manera que, entonces, el Evangelio de Mateo, después de toda esa primera parte, el capítulo 1 y 2, sigue en el capítulo 3, presenta a Juan el Bautista, y también presenta a Juan el Bautista con, por ejemplo, la profecía que tenemos en Isaías, voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Esto es lo que estaba diciendo de que hay no en todos, pero cada uno de los episodios que cuenta Mateo están fundados o están apoyados diciendo, miren que esto ya apareció en el Antiguo Testamento. Bautismo de Jesús. Y estoy haciendo esta recorrida, no porque lo vamos a hacer, sino necesitaríamos varias horas, para mostrar un poco la diferencia con Marcos, que vamos a ver después, ¿sí? Está el bautismo de Jesús, con muchos detalles. Si miramos así mientras vamos leyendo, Mateo va contando con muchos detalles. Algunos de los pasajes más importantes, ahora vamos a mencionar uno. Bueno, después la tentación de Jesús. La tentación de Jesús también es más amplia que la de otros. Después comienza a predicar y me gusta algunos de los conectores que usa. Por ejemplo, en el capítulo 4:17 dice, desde entonces, y acá, bueno, cuando comienza a predicar, primero pone una profecía de Isaías, y después, estoy leyendo en 4:19, desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca, ¿sí? De manera que ahí es como que se abre el telón y ahí aparece el relato, fíjense que viene después el llamamiento de los primeros discípulos. Es un relato muy ordenado, el de Mateo, ¿sí? Este llamamiento con algunos detalles lo tenemos con muy ampliamente, mucho más amplio en Juan. Juan sí, porque él cuenta su propio llamamiento, ¿sí? Mateo lo va a contar, pero más adelante. Bueno, una de las características de este evangelio es que tiene algunos de los grandes capítulos que están solamente acá de esta manera. El primero es el capítulo 5, donde aparece Jesús predicando desde una montaña, ¿no? Dice, subió a la ladera de una montaña, no es que se fue arriba, una ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando la palabra, y ahí aparece capítulo 5, 6, 7, el Sermón del Monte. Uno podría preguntarse, ¿pero Jesús estuvo horas y horas diciendo todo eso? No lo sabemos, aunque tenemos en otro de los evangelios, tenemos otra forma de encontrar este contenido, ¿sí? Es probable que Mateo considerara importante este mensaje de Jesús, que era la clave de lo que es ser un cristiano, un discípulo de Jesús, la puso toda junto, con toda la enseñanza, con todo ese énfasis de oyeron que dijeron a los antiguos, o sea, en el Antiguo Testamento decía esto, pero Jesús resignificó el Evangelio. No lo sacó, no lo tachó, o sea, con el Evangelio resignificó las enseñanzas de la ley del Antiguo Testamento. De manera que es maravilloso leerlo cuidadosamente, el Sermón del Monte, leerlo también, cada uno de los 3 capítulos, todo seguido, para ver cuál es la impresión que nos da. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿A quiénes llama bienaventurados? ¿De qué manera dice que hay que relacionarse con los enemigos? ¿De qué manera hay que relacionarse con Dios? Porque en el capítulo 6 es donde enseñó el Padre Nuestro.
como modelo, ¿no? Solo como modelo. Bien, ¿qué otro gran capítulo hay? En el capítulo 13 aparecen las parábolas. Ninguno de los otros evangelistas, o sea, escritores de los evangelios, puso tantas parábolas juntas. No es el único que las cuenta, pero ese capítulo 13, que tampoco no aparece como que Jesús las contó todas seguidas, sino que después de cada una de las más importantes, como la del sembrador, al volver a la casa dice que les explicó el significado más claramente a sus discípulos. Pero este capítulo 13 tiene esa maravilla por el hecho de estar todo junto, de entender qué significaba el reino de Dios, desde la siembra hasta las personas que lo iban a tomar y que lo iban a recibir. Yo estaba mirando, a ver si lo encuentro, cuando terminan, había una frase tan linda, pero como no la anoté, pero quizás en el final de la parábola de la red, todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como el dueño de una casa que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. Esto es en el capítulo 13 de Mateo, cómo termina toda esa serie en la que puso unas cuantas de las parábolas del reino, que era lo que quería Mateo que pudiera recibir la gente que lo estaba escuchando. El otro gran discurso más largo que Mateo puso, porque evidentemente él consideró muy importante, era el de los capítulos 24 y 25, con relación al fin de los tiempos y a la venida de Cristo. Ahora, son dos capítulos muy importantes, hay que leerlos con temor y temblor y también decir, Señor, explícame porque no sé exactamente lo que significa. Hay un dato que eso lo tenemos que dedicar un programa, y leer cuidadosamente esos dos capítulos. Hay parte que no se refiere al fin de los tiempos, cuando Jesús iba a volver, sino que se refiere a lo que iba a pasar pronto, en el año 70, cuando el Imperio Romano vino y destruyó Jerusalén y destruyó el templo. Y ahí donde Jesús dice, cuando escuchen, salgan y corran y refúgiense, eso no era para el final de su venida. Sin embargo, en esos dos capítulos están sin demasiado detalle, quizás porque hasta ahí era donde Mateo había entendido, ¿sí? Pero nos quedan puntos muy esenciales de lo que Jesús quiso, de que se supiera, que nadie sabía ni iba a saber cuándo, ¿sí? Pero que había que mantenerse fiel hasta el fin, ¿sí? Bueno, y tenemos, a ver, en Mateo, algunas de las frases más importantes con el desarrollo de alguien que había estado ahí, la confesión de Pedro, cuando Jesús dice, ¿ustedes quiénes creen que soy? Es solamente Mateo que dice lo que creemos que es la frase completa. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Como que Pedro había entendido perfectamente el corazón de la doctrina cristiana. El Cristo, Hijo de Dios viviente. Bueno, y la otra, claro, la gran comisión al final. 28 capítulos tiene Mateo y la gran comisión donde en la mente de esos hombres Jesús les estaba diciendo que tenían que llevar el Evangelio hasta el fin de la tierra. No sé qué habrán pensado, pero aquí quedó y Mateo lo puso. Bueno, vemos rápidamente Marcos. Digo rápidamente porque Marcos es el más cortito, tiene solamente 16 capítulos, es totalmente diferente. Hay muchas personas que dicen que a quien comienza a leer la Biblia, recomendarles primero leer Marcos. No cuenta nada del comienzo del nacimiento de Jesús, de la historia previa. No, a Marcos le interesa. Por eso, como para tener un resumen de la obra de Cristo, está bueno empezar a leer Marcos.
comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Está? Ahí ya no había tanto énfasis en el Mesías. No es que no lo dijera, pero Evangelio, o sea, él estaba escribiendo, si escribió en griego, comienzo de las buenas nuevas de Jesucristo, el Hijo de Dios. Sucedió como está escrito en el profeta Isaías y también empieza con la profecía sobre Juan el Bautista, ¿no? Y rápidamente cuenta de Juan el Bautista. En el primer capítulo, el bautismo y la tentación de Jesús, muy breve, y en el primer capítulo, llamamiento de los primeros discípulos. Así, porque se lo llama el periodista, estilo periodístico. Lo que a él le importa es la información para que se supiera quién era Jesús y qué hizo. El énfasis de este evangelio es en la acción de Jesús. Por eso, fíjense, yo creo que todas las Biblias tienen que, por ejemplo, en este caso que tenemos 4 evangelios que cuentan la mayoría los mismos episodios, nosotros tenemos que se marca que, esto es para los nuevitos en la Biblia o los que no se fijan en eso, a mí me interesa porque en el capítulo 1, en el llamamiento de los primeros discípulos, tenemos también la cita donde está esto mismo, lo que se llaman pasajes paralelos, donde está esto mismo en los mismos, en los otros evangelios. Y entonces, en cuanto a esto que estamos hablando del estilo rápido, este pasaje del capítulo 1 está en Mateo en el capítulo 4. Está en Lucas en el capítulo 5. Y en Juan sí, en el capítulo 1, porque Juan, que no va a contar nada del nacimiento de Jesús, sí le dedica un buen espacio al llamamiento de los primeros discípulos. Pero ven, en el primer capítulo de Marcos, que es muy largo, ya tenemos la expulsión de un espíritu maligno, como el primer tremendo milagro que hizo Jesús, la sanidad de una persona y el poder sobre los demonios y todo aquello que debe haber impactado tremendamente a la gente. Está hablando de la región de Galilea, la gente que empezó a decir, ¿quién es este? Muy bien, y sigue el primer capítulo, sana a muchos enfermos. Después ya empieza a contar, y muchas veces Marcos pone, cuando Jesús muy de madrugada se levantó, salió, se fue a un lugar solitario a orar. Eso, a pesar de que cuenta rápidamente muchos episodios de sanidades y de encuentro con personas, eso Marcos no dejó de comentar. Después viene la sanidad de un leproso. Y vemos, estoy corriendo las páginas, capítulo 2 empieza sanidad a un paralítico. Y siempre, aunque él iba contando hechos de Jesús, sanidades, resurrecciones también que Jesús hizo, pero siempre decía el diálogo que tuvo con la persona, lo que hizo con cada uno, la manera en que, o le decía que se vaya y no cuente nada a las autoridades porque sabía que él tenía que, 3 años tenía que estar de ministerio antes de que lo tomaran preso. Bueno, y así sigue, y ahí sigue, es muy interesante darle una mirada así, después leerlo profundamente, pero una mirada. También cuenta las parábolas, en el capítulo 4 y sigue siempre, después de bastante largo es este capítulo contando parábolas, pero después cuenta cuando volvió en la barca y calmó la tormenta. Los hechos de Jesús en Marcos el siervo. Y quiero, porque ya llegamos al final, quiero leer lo que me parece, capítulo 9, ¿era? Capítulo 9 o capítulo 10. El pasaje, capítulo 10, el pasaje más impactante y que me parece que es el resumen de lo que Marcos, este hombre, si era en el capítulo 60, en el año 60 más o menos, bueno, ya sería mucho más grande que cuando era ese jovencito
que aparece el único relato en el Evangelio que estaba cuando apresaron a Jesús envuelto en una sábana y lo quisieron agarrar y se escapó desnudo. El único que lo cuenta y todo el mundo dice, y debe ser Marcos, jovencito en ese momento. Pero terminamos con esto. Cuando en un momento que estaban discutiendo acomodarse los discípulos de Jesús, Jesús dijo, estoy leyendo en Marcos 10, 42. Así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. No era nuevo, no hay nada nuevo. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. El que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que les sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Leí Marcos 10 desde el 42, pero el más importante es el 45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El corazón del Evangelio de Marcos, que él estaba diciendo, miren a este Jesús. Y acá, donde habla que es el mayor servidor, pero que es el Salvador del mundo. Muy bien, espero que sigamos después haciendo una recorrida así por los evangelios para que después de esto vengan lecturas profundas para ver de qué manera Jesús nos estaba mostrando su mensaje y su obra de redención. Que Dios los bendiga ricamente, seguiremos con los evangelios.